Un saludo muy cariñoso para ustedes en este domingo 27 de septiembre. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículo del 28 al 32. A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió: Ya voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le dijeron: el primero. Y Jesús le contestó: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está enseñando en el templo. Hasta allí se acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos para cuestionar la autoridad que Jesús maneja en sus acciones, como en la expulsión de los vendedores del templo. A ellos se refiere cuando dirige la parábola de los 2 hijos. Parece una parábola sencilla. No la ha dicho como semejanza del reino de Dios. Parece que la intención encierra un mensaje que es claramente para ellos, que es a la vez una crítica a su desempeño como autoridad de la ley o como servidores de la salvación de Dios en la historia. Es una comparación entre el desempeño de su autoridad y la respuesta de los publicanos y las prostitutas. Jesús encuentra un desfase muy peligroso en la manera de vivir y ejercer la autoridad y el poder en el pueblo. Es un desfase que los pone en una situación contradictoria al celo y al reclamo que le suelen hacer. Le reclaman con qué autoridad purifica el templo, y Jesús le reprocha su sesgo al ejercer su poder, pues en su caso serían ellos los que tienen que hacer el orden en el mismo templo. La pregunta en la parábola es: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? La pregunta no es cuál de los 2 dijo sí al mandato de su padre, sino cuál de los 2 hizo la voluntad, lo que el Padre le indicó. La práctica es la que define la rectitud y la obediencia ante la ley. Parece que a través de la historia han dicho sí, como gremio, como representantes del poder, se comunican entre sí la ley, los mandatos de Dios, y la heredan de unos a otros. Sin embargo, es la realidad que al encontrarla y visualizarla, Jesús hace pública ese sí de responsable del poder no corresponde con unas acciones que se requieren. Los cobradores de impuestos y las prostitutas han dicho no tradicionalmente con su manera de vivir. Les muestra aparte de los mandatos de Dios. Sin embargo, han mostrado una gran docilidad a acoger la buena noticia que se inició con la predicación de Juan y que Jesús ahora muestra como presencia cercana del reino. Ellos dicen sí para seguirlo después de mostrar arrepentimiento de sus pecados, y han permitido que Él les transforme totalmente su vida. En la comparación, Jesús reconoce una gran ventaja en la respuesta de los pecadores frente a la apatía arrogante de los que se creen dueños del poder, y desde quienes vienen las críticas y condenas más feroces contra quienes, según ellos, viven en desobediencia a los mandatos de Dios. Jesús ha detectado un deterioro en la finalidad del templo. Ha encontrado en las autoridades judías una actitud permisiva, quizás también conveniente para ellos. Ha detectado una contradicción, una disyuntiva entre el reclamo del por qué Jesús hizo eso y el por qué ellos no lo hicieron y sí lo permitieron. Jesús, cuando suma esas realidades que descubre en las autoridades judías y con las que han impregnado a las mismas estructuras de poder, y luego suma la acogida de los publicanos y pecadores y las prostitutas, su palabra, la acogida que le dan y la transformación que logra en sus vidas, reconoce una enorme ventaja que ellos le llevan frente a los primeros. La visión de Jesús cambió totalmente la perspectiva desde donde normalmente se veía el accionar humano y social,
y se hacía la valoración. La actitud de Jesús, aunque escandalosa, permite reconocer el verdadero valor de la palabra, quizás enjuiciadora, y la acción que realmente define la docilidad de la voluntad ante la voluntad de Dios. Jesús encontró en los publicanos y en los pecadores un terreno bueno, donde la semilla germina y da fruto. Según el texto, no se refiere a algunos, más bien lo hace con el mundo de los pobres al que ellos pertenecen. Descubrir en quienes hace la voluntad del Padre, los publicanos y las prostitutas, la presencia del reino de Dios y hasta al mismo Jesús, esa es nuestra tarea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.